Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me llamo Agustina Mino y junto con Federico Vidal Ochandio vamos a estar entrevistándolos. Somos parte del CEPI, en el Observatorio de Política Internacional. Vamos a hablar sobre Estados Unidos y vamos a entrevistar a Agustina Medina y a Gerardo Delgado Stutz. Bueno, ¿algo que quieras decir, Federico? Bueno, antes que nada me presento, soy Federico, soy graduado de Ciencia Política de la UBA. Gracias a ustedes dos por recibirnos en esta entrevista. Y nada, como ya estuvo diciendo Agustina, la idea era hablar sobre Estados Unidos y el coronavirus, así que me encantaría que puedan empezar a hablar qué está pasando en Estados Unidos actualmente. Sí, Cualquiera de los dos. Bueno, Sí, primero quería decir por qué habíamos elegido Estados Unidos. dale. Nos parece muy importante como por el hecho de ser la principal democracia, más la democracia con mayor población y más importante en estos momentos. Eh, y entonces también nos parece importante, sobre todo con todo el tema del nacionalismo y que en estos últimos años ha sido bastante clave y ha dado bastante que hablar. Así que Claro. eso, de alguna manera fue porque nos interesó como objetivo. Ujú. Bien. ¿Nos quieren contar un poco de quién es el presidente, a qué partido pertenece? buenas, ¿qué tal? Sí, actualmente el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump, que pertenece al Partido Republicano. Ellos tienen un sistema bipartidario, por ende simplemente está el Partido Republicano junto con el Demócrata. Y ahora se avecinan también, justamente este año, las nuevas elecciones presidenciales del país. ¿Ustedes creen que las elecciones van a ser afectadas de alguna manera por el coronavirus? Porque según tengo entendido, sigue habiendo como una clase de primarias dentro del Partido Demócrata y se ha votado últimamente. ¿Qué podrían comentarnos de eso? Sí, las primarias del Partido Demócrata de alguna manera están prácticamente finalizadas, o sea, en realidad están finalizadas de facto porque el principal Sí, candidato opositor a Joe Biden era Bernie Sanders y Bernie Sanders desistió de su candidatura. Por ende, lo que es de la votación son los delegados. Los delegados luego son claves para cuando se juntan en la convención y ahí eligen la fórmula y aceptan la candidatura, modifican los programas. claro. Bien, una cuestión muy interna. Sí, igual, Eh, y la votación en estas primarias, de alguna manera, las últimas, en los últimos estados fue por por correo o en unos días anteriores, Claro, claro. digamos, en distintos horarios, por decirlo de alguna manera, para bien. evitar la aglomeración. Para Ujú. hablar un poquito del coronavirus, ¿nos quieren contar cuál fue la postura del presidente desde un Eh, principio? Sí, bueno, la postura del presidente fue cambiando a medida que transcurrieron los días. Al principio desestimó la pandemia y optó por no tomar ninguna medida para nada extremas. Cada estado particular se encargó de tomar sus propias medidas. Sigue siendo así hasta el día de la fecha, de que cada estado toma sus decisiones de acuerdo a la pandemia y de lo que considera. Aún así, posteriormente, Donald Trump empezó a implementar más medidas, como creo que, bueno, Gerardo puede comentar un poco sobre el American First y todo lo que pasó con las políticas de las green cards. Claro, digamos, Trump está en el marco de una política llamada American First que prioriza los intereses de los norteamericanos por sobre los inmigrantes. Esa ha Claro. sido su política desde el principio y ahora se ve muy plasmado con el tema de las green cards. Las green cards son ese permiso de alguna manera de trabajo y de residencia, Ujú. eh, que son el paso previo a la ciudadanía, y Trump directamente la suspendió. No es que limitó, como hicieron otros países que limitaron el cupo, la suspendió por 3 meses. Eh, Claro.
de alguna manera mandando un mensaje que protege el trabajo norteamericano primero por sobre el extranjero. Justo te iba a preguntar, ¿eso afecta a la economía de alguna manera? Porque según los informes que hay, millones de personas en las últimas semanas han estado pidiendo el seguro de desempleo. Se podría decir que todo el producto y todas las ganancias macroeconómicas que ha tenido el gobierno de Trump cayeron en un mes, o menos, o más rápido. Claro, claro, claro. Sí, están cayendo y sobre todo están generando mucho nerviosismo, pero se pasó, digamos, en el Congreso lo que fue el plan de estímulo. Este plan de estímulo demoró bastante, y esto también tiene que ver con la polarización política que hay entre los republicanos y los demócratas. Lo que sería la Cámara Baja está representada por los demócratas, Claro. y de alguna manera no aceptaban las propuestas de Trump, que estaban más, se fijaban más que nada en las grandes empresas y no en las pequeñas y medianas, ni tampoco en los trabajadores, por decirlo de una manera. Sí. Claro, además me imagino que la relación entre el Congreso y la Casa Blanca debe estar bastante áspera, más que nada del juicio político que hubo hace prácticamente unos meses. Y con Nancy Pelosi ahí Claro, jugando. sí, el impeachment estuvo, aparte del impeachment, vale aclarar, también estuvo relacionado con Joe Biden, con el hijo de Joe Biden, Claro. Trump había mandado a investigar, y bueno, está bastante relacionado a eso, y eso generó asperezas en toda la relación, pero bueno, ahora se terminó de aprobar el estímulo. Sí, y no solo eso, sino que hablando todavía de otras malas relaciones, me imagino que como un sistema federal como el estadounidense, donde cada estado ha tenido que hacerse cargo de su estado, la relación entre Casa Blanca y gobernadores habrá sido diferente. Capaz que nos podrías comentar un toque de eso. Sí, claro, la relación fue, al principio no fue tan en contra de los gobernadores del Partido Demócrata. Sí. Principalmente porque reaccionaron de distinta manera los distintos gobernadores, sin una línea partidaria, por decirlo de una manera. Claro. Entonces, y ha sido una relación de idas y vueltas, pero en el último tiempo ha estado bastante mal de los dos lados, y, digamos, de los dos extremos de la forma de salir de la pandemia. Desde el confinamiento extremo, digamos, Trump cuestiona el confinamiento extremo, y también la liberalización que, por ejemplo, sucedió la semana pasada en el estado de Georgia, donde ya directamente se permite los restaurantes, los teatros, los cines, y bueno, Claro. Trump está bastante en contra de eso. Claro. Y luego también con el tema de la ayuda federal, que ha sido un poco demorada en los distintos estados, e incluso la gobernadora de Michigan, llegó a decirle que tenía que hablar bien de él primero como para poder recibir la ayuda completa. Claro. ¿Y qué nos pueden contar de si cerraron las fronteras, no? De imagen del presidente últimamente. Bueno, en cuanto a las fronteras, fueron unos países que tardó bastante, se demoró en cerrar las fronteras a comparación del resto del mundo, a la cantidad de casos que ya tenía cuando se efectuó eso. Así todo, no se cerraron, creo, completamente, sino que todavía permanecieron ciertas viajes por comercio y retorno de ciudadanos. También dentro del país continuó la circulación interna. Esto lo cual generó mucho el incremento de los casos. Por ejemplo, en Nueva York, una de las causas que se le atribuyen, más allá de la cantidad de población y de, bueno, los lugares masivos de acumulamiento de gente, por decirlo de una forma, fueron las llegadas a los 4 aeropuertos que tienen. Eso también generó que el virus se propagara muy rápido en este estado, y en esa ciudad sobre todo. Sí, si tenemos en cuenta las cifras, el estado de Nueva York solo es comparable contra cualquier país europeo, sea España, Italia, Gran Bretaña. Claro. Sí. Se Claro, podría decir... sí. Sí, dale, no sé, obvio. Bueno, no,
terminología. Se podría decir que hoy en día, que ya hay más de 1 millón de casos, que si no me equivoco es el país con más muertes, pasando los 60.000 personas muertas, teniendo que hacer fosas comunes por no tener lugar y espacio físico, hay una mejor relación entre nación y estados o municipios o los alcaldes, o todavía se sigue trabajando todo de una manera muy independiente. No, sigue estando una cierta mala relación. Capaz en el caso de Nueva York hay una actuación un poco más fuerte que se mandó el hospital que se hizo en el portaaviones de las Fuerzas Armadas. Entonces eso, de alguna manera, una respuesta más rápida. Y luego con la otra pregunta del tema de la aprobación, es muy interesante como en el caso Trump no fue tan fructífero como con otros presidentes que sufrieron una crisis externa. Los dos ejemplos más cercanos son Bush con el atentado de las Torres Gemelas, que subió 30 puntos luego del atentado de las Torres Gemelas, y Obama, que subió 15 con la gripe A. Entonces Trump solamente subió 5 puntos y ya los está bajando. Si bien tiene todavía un caudal bastante importante, tiene nada más alrededor del 41-42% de aprobación. Claro. Cosa que para un presidente en crisis es bajo. ¿Tienes idea cómo, tal vez en los últimos años, ese nivel de aprobación en la opinión pública haya variado desde que asumió? ¿O si se mantuvo estable? No, desde que asumió, la verdad que siempre se mantuvo estable, salvo cuando pasó algo muy grave, como por ejemplo la mala respuesta ante una manifestación pro-nazi que hubo en 2017, Sí. y ahí bajó bastante, como unos 10 puntos, pero después al mes volvió a subir. Entonces es bastante fluctuante, pero también es fluctuante para los momentos así críticos, que generalmente el pueblo estadounidense tiende a aglomerarse en favor de un presidente. Entonces es como esa polarización se ve en los dos lados. Claro. Bien. Y, o sea, ni siquiera en su impeachment bajó su imagen. No, en el impeachment muy poco, la verdad que muy poco. El impeachment, sin embargo, ayudó también a la imagen del principal candidato de Joe Biden, Claro. porque era como algo que de alguna manera lo estaban saliendo a buscar, por decirlo de una manera. Claro. Digamos, una investigación privada hacia su hijo es como una ofensa política, no es lo mismo que una investigación periodística que destape alguna cuestión. Bueno, tengo entendido que hoy en día Joe Biden está acusado por violación, puede ser, o una ofensa sexual hacia una mujer hace como 30 años, si no me equivoco. Sí, el tema de alguna manera va cambiando porque la testigo de alguna manera va modificando mucho su historia. Entonces no, por lo menos todavía no se vio cuál fue el efecto. Habrá que ver en las próximas semanas. Lo que sí es, electoralmente, Biden tiene todavía una ventaja bastante sólida, va a estar construyendo una ventaja bastante sólida en lo que es en las elecciones. Recordemos que el sistema electoral de Estados Unidos se eligen por el sistema de colegio electoral. El colegio electoral es que uno gana un estado y ese estado, aunque lo ganes por medio punto, te llevas todos los electores de ese estado. Tal cual. Entonces, hace 4 años, Hillary Clinton había ganado en el voto popular, pero había perdido en el voto electoral, y en teoría, hoy en día, Biden estaría ganando los dos. Pero hay que ver cómo evoluciona. Ahora, para irnos desde un lado más sobre lo nacional a lo internacional, el virus o la enfermedad provino desde Wuhan, desde China, y las relaciones entre Estados Unidos y China no han sido muy buenas en los últimos años, más que nada debido a la guerra comercial y todo el sentido económico, por así decirlo. ¿Cómo son las relaciones actualmente con China a partir del coronavirus? ¿Han sido afectadas, mejoradas? ¿Hubo intercambio? ¿Qué está pasando?
Yo creo que se vieron increíblemente afectadas por la pandemia las relaciones entre Estados Unidos y China. Si bien en un momento Estados Unidos trató de mantener un buen vínculo con China para fomentar el comercio, poco después se vio al presidente y a todos los medios llamándolo el virus chino, e incluso haciendo investigaciones para tratar de decir que el virus fue creado por China, no simplemente por el consumo de animales, sino en un laboratorio con un propósito mayor, que creo que todavía igual no se ha demostrado nada, si bien ya se ha estado comentando desde el presidente hasta muchas otras personas que forman parte de la agenda política del país. Así todo, eso también genera controversia, el no poder atestiguar si es cierto o no, y que se lo determine un virus chino. Eso obviamente no va a colaborar ni con las relaciones del país, ni también culturalmente el efecto que está generando en la población, el rechazo hacia todo lo que sería la gente asiática que reside en Estados Unidos, y todas las medidas que pueden conllevar alguna relación con China. Claro, la xenofobia lo estaban llamando. Claro. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y también hay ahí, en la comunidad asiática hay un cierto enojo, porque también, digamos, Biden también está acusando a Trump de haber sido muy flojo con China. Entonces eso es como la comunidad asiática no está del todo contento por cómo la campaña electoral está llevando este tema. Claro. Bueno, para ir cerrando, ¿nos quieren contar por último si Estados Unidos tiene los recursos necesarios para enfrentar esta pandemia? Bueno, yo creo que Estados Unidos es uno de los países que se creería mejores preparados para poder afrontar la crisis. Sin embargo, todavía tienen muchos problemas con la distribución de recursos, con su sistema de salud. Al ser un sistema de salud privado, no estaba preparado para la cantidad de gente que iba a tener que amparar. No están las necesidades cubiertas, los requisitos económicos de la población para acceder a la cobertura médica y demás problemas que se fueron encontrando. También eso depende mucho de cada estado, pero asimismo sigue siendo una problemática que creo que se puede generalizar en los lugares donde ha sido más grave en la pandemia. Y también ha habido mucha mirada sobre a dónde van los fondos y el apoyo de la nación, ya sea, bueno, fue muy conocido que se quitó el apoyo a la Organización Mundial de la Salud para dirigir los fondos hacia su propia organización de salud interna y poder sobrellevar ellos como nación la crisis, en cambio de apoyar a la Organización Mundial. Claro. Bueno, muchas gracias, Agustina. Muchas gracias, Gerardo. Seguramente el próximo país que hagamos va a ser Brasil, donde todas las personas van a ser distintas y van a ser otras. No vamos a ser siempre los mismos los que estemos hablando. Después de Brasil, ahí les informaremos qué otro país vamos a hacer. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.